¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida? Aquí en directo y en vivo desde San Marcos, California, Estados Unidos. El día de hoy tenemos un tema muy importante que lo han pedido, lo han solicitado nuevamente, acerca de la importancia de la iglesia, del congregarse. ¿Cuál es el caso que yo me tenga que congregar y qué beneficio o qué obligación tengo el congregarme? Y bueno, las escrituras no mienten y vamos a ver el día de hoy como texto base algo muy hermoso que nos enseña la palabra allá en Apocalipsis capítulo 21 versículo 22. Dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y vamos a ver, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Wow, siempre vamos a estar relacionados con el templo. Incluso parte de ello también nosotros, el Señor mismo, dentro de su misericordia y de su gracia, nos considera a nosotros, a pesar de que estamos en este cuerpo de pecado, por causa de Adán y Eva, nos considera como su templo de su precioso Espíritu Santo. Hemos sido sellados, hemos sido, ahora sí, hechos templo del Espíritu Santo al haber recibido al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Señor para gobernar nuestras vidas y Salvador para que nunca muramos. Y bueno, la importancia de la iglesia. Fíjense que la iglesia es muy importante, debemos congregarnos, o sea, nunca estar fuera de la congregación, debemos estar congregados. Muchos, por distintas causas, dejan de congregarse porque piensan que ahí te roban el dinero cuando piden diezmos. Ahí son hipócritas. Y miren, si nos ponemos a analizar, en cualquier parte son hipócritas. Puedes tú ir a un trabajo y entre los mismos trabajadores hay hipocresía. En una discoteca, en un baile también hay hipocresía. Fingen ser alguien y aparentan ser alguien siendo que no lo son. Porque hay personas, por ejemplo, que fingen tener mucho dinero, van bien vestidos, pero no tienen nada de riqueza, de dinero, y ni siquiera tienen un buen trabajo, pero van a la discoteca y fingen ser personas pudientes o adineradas. Y entonces en cualquier parte vas a encontrar eso. Cuando nosotros nos congregamos es muy importante, porque la iglesia es donde se manifiesta Dios también poderosamente. Sabemos que Él se manifiesta en todas partes, sobre todo en los lugares que clamamos a Él. Él está en todas partes, pero más bien dicho, no se manifiesta en todas partes, porque solamente Él se manifiesta donde se le clama, donde se le busca. Entonces, cuando nosotros sabemos apreciar lo que es la iglesia, nos vamos a dar cuenta que es el tipo de la arca de Noé. Porque en el arca de Noé fueron donde todos se reunieron y estuvieron ahí resguardados y protegidos por la mano de Dios, a pesar de ese gran diluvio. Y usted puede pensar cómo es un viaje en barco donde hay una gran tormenta, cuando hemos visto, ahora sí, como comparando ahora sí en el mundo como la película de Titanic, que se iba hundiendo, que de repente había una tormenta y entraban inmensas
cantidades de agua al barco y parecía que se hundía y que nunca acababa la tormenta. Imagínese usted que al atender al llamado, en el caso de la arca de Noé, que estuviera usted ahí y que hubiera atendido ese llamado y que tuviera que entrar ahí y encontrar una serie de animales de distinta clase y dijeras, ¿yo qué hago aquí en un establo? Posiblemente huele mal y todo eso, pero al entrar ahí, usted tenía ya la seguridad y la protección, la cobertura de Dios, y el final fue que todos ellos fueron salvos. Que todos los que no entraron al arca de Noé murieron. Se les avisó, se les llamó. Igual es la iglesia. La iglesia es exactamente lo mismo, en el cual debemos estar congregados, unidos como un solo hombre. Debemos estar unidos porque el Señor va a venir por su iglesia, por su esposa. Cuando venga el arrebatamiento, vamos a ser llevados con Él allá en el cielo. De ahí es donde vamos a reunirnos con Cristo Jesús. Él va a venir no por una religión, no por una secta. Él va a venir por todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, por todos aquellos que creyeron en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús mismo. Entonces, en la iglesia tenemos que estar congregados. Va a venir por su iglesia espiritual y también en cierto punto material, porque también ahí se manifiesta el Señor en el altar, dentro del templo, tanto el edificio como el templo espiritual, que somos nosotros, las piedras vivas de ese templo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y nosotros somos el cuerpo y todo lo que compone el cuerpo de Cristo Jesús, en cuanto a ahora sí, los brazos, los pies, las manos, todo lo que compone un cuerpo somos nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros debemos entender que debemos estar con Él. Y vamos, por ejemplo, vamos a ver que el arca es el arca de Noé es el tipo de la iglesia el día de hoy, que debemos estar unidos como Dios hizo el llamado, como Dios ordena, que debemos congregarnos. Es una ordenanza, es una orden de Dios, en el cual nos manda a que estemos unidos, unánimes, en un solo sentir, que es Cristo Jesús. Y esa es la iglesia que debemos estar, porque de repente va a llegar. No vamos a hacer, ahora sí, no nos va a avisar y de repente como ladrón en la noche va a llegar y nos va a arrebatar. Pero viene por su iglesia, no viene por una religión, no viene por una secta. Viene por los que creyeron en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús mismo. Y fíjense que cuando estamos en la iglesia, haga de cuenta que estamos también dentro del reino de Dios. Porque a pesar de que estamos en este mundo caído por el pecado, donde hay maldad, donde hay sufrimiento, enfermedades, muertes, asesinatos y todo el tipo de pecados, está el reino de Dios en nosotros. A pesar de todo eso, el reino de Dios ejerce en la vida de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y el reino de Dios es paz, gozo y justicia. Porque Dios siempre va a proveer. Tenemos, por ejemplo, ahí el Salmo 23, donde dice, versículo 1, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y podemos citar varias citas bíblicas en el cual Dios ahora sí nos garantiza que vamos a estar protegidos, que vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas como cualquier ser humano.
vamos a pasar muchos problemas. Pero aquí la diferencia entre los que creen en Cristo Jesús y en los que no han creído en Cristo Jesús es que a nosotros nos va a dar la victoria. Vamos a cruzar un problema, pero al final vamos a tener éxito, vamos a tener la victoria. En cambio, los que no han creído en Cristo Jesús, tarde o temprano, caen y llegan a la muerte. Entonces nosotros debemos tener esa convicción de que la iglesia, el congregarse es muy importante. Porque en la iglesia, por ejemplo, vamos a ver que la iglesia está formada por la cabeza, y la cabeza es Cristo Jesús mismo. Vamos a ver que ahí en la iglesia es Cristo Jesús la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, y también debemos estar unánimes en ese cuerpo, reunidos. Pero quiero darles una introducción acerca de esto, de qué importante es que nosotros nos congreguemos. Por ejemplo, recordemos ese pasaje del endemoniado gadareno. Cuando Jesús llegó a estar enfrente de ese endemoniado gadareno, ahí los demonios, miles de demonios, porque eran legiones, temblaron y tuvieron miedo. Pidieron permiso a Cristo Jesús de salirse de ese cuerpo y meterse a un hato de cerdos que en ese momento apacentaban en ese lugar. Entonces Cristo Jesús les dio permiso, pero cuando se meten al hato de cerdos, los cerdos corren como locos y se desbocan y despeñan y caen al mar y se ahogaron todos los cerdos, se murieron. Entonces, ¿qué es a lo que queremos llegar con esto? Que cuando está la presencia de Dios en tu vida, y cuando tú vas, por ejemplo, en la iglesia donde se manifiesta Dios, porque ahí le alabamos, que tanto le agrada a Dios y lo que vamos a hacer con Cristo Jesús eternamente, y ahí desciende el poder de Dios donde clamamos a Él. Dios se manifiesta en los lugares donde se le clama, se le busca, se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, cuando desciende y está ahí el Señor en la iglesia, ningún demonio se puede resistir. Todo lo que sea demonios, todo lo que sea del enemigo no resiste y sale huyendo. Puedes tú tener una enfermedad, un espíritu de cáncer, un espíritu de alcoholismo, de drogadicción. Puedes tener un espíritu de inmoralidad sexual. Puedes tener cualquier otro espíritu de pecado. Y cuando estás ahí en el templo, en la iglesia, está la presencia de Dios vivo y no resisten esos demonios. Porque tú te humillas, te entregas a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Y ahí es cuando alabas incluso y estás en la alabanza, a veces ni te das cuenta y obtienes la sanidad. Cuando estás ahí alabando a Dios, surge la sanidad, surge todo tipo de gozo, todo tipo de justicia, porque precisamente el reino de Dios es paz, gozo y justicia. Por eso cuando Dios se manifiesta, todo ese tipo de males se va de tu vida. Es por eso que también es importante congregarnos, porque se manifiesta ahí Dios. Y es el ejemplo, vemos claramente que el endemoniado gadareno no resistió los demonios, las legiones, que eran más de 2,000 demonios en una persona, salieron huyendo. Y miren, como habíamos dicho, en la iglesia vamos a ver que está la cabeza y el cuerpo, y la cabeza es Cristo Jesús mismo, que Dios lo pone como cabeza ante todo. Y vamos a ver ahí en Colosenses 1:18. En Colosenses 1:18 dice de esta manera: y Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces nos damos cuenta que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver que sea la cabeza de la iglesia? O sea, si usted no va a la iglesia, quiere decir que usted no está en la presencia de Dios. O sea, ¿dónde puedo encontrar a Dios? En la iglesia. Y sí, es claro que nosotros también somos el templo del Espíritu Santo. Pero también la iglesia, tanto espiritual como material, es donde se manifiesta Dios. Y ahí vemos que dice la palabra que y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, lo dice claramente. Allá, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, y en su versículo 20 al 23 dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, fíjense la importancia, porque Dios está ordenando que su iglesia, no solamente espiritual, sino también material, porque donde levantamos altares es donde está el templo, el edificio, donde se alaba y adora en espíritu y en verdad a Dios. Por eso Abraham, cuando salió de Ur, él cada vez que enfrentaba un problema, se paraba ahí y levantaba un altar. Siguió caminando y surgió otro problema y levantó un altar, y Dios le daba la guianza porque siempre se paraba a pedir consejo y adoraba a Dios. Y la tercera vez que tenía que hacerlo no lo hizo, porque hubo una hambruna mundial, y de tal manera que dijo, no, pues mejor me voy a Egipto, ahí es un país rico y ahí no va a haber hambre. Y se olvidó de Dios en ese momento. Y entonces vinieron malas consecuencias. Aunque al final Dios tuvo misericordia de Abraham y de Sara. Entonces nosotros debemos ver que la iglesia es importante, es un altar, es un lugar donde se alaba a Dios. Y por ejemplo, dice que al final dice que y sometió, en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, ¿dónde vas a encontrar tú la plenitud en tu vida? Todo aquello que tú dices, mira, tengo mucho dinero, pero siento un vacío, no soy feliz, tengo muchas riquezas, tengo lo máximo, pero no puedo ser feliz. O puedo tener, supongamos, lo que más desea el hombre, pero no es feliz. Siempre va a haber un vacío, porque la verdadera plenitud del hombre en la vida es Cristo Jesús. Dice, porque la misma palabra dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense. Entonces, vea usted la importancia de congregarse en la iglesia, porque ahí va a haber plenitud y va a llenar todo lo que necesita. Ahora,
Vemos que también nosotros somos parte importante de su cuerpo. Él mismo nos escoge. Ahí somos el cuerpo de la iglesia. Y por ejemplo, ahí en Colosenses 3:15 dice, en Colosenses 3:15 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense, fuimos llamados a un solo cuerpo. Ahora, en Efesios 4, vamos ahora a Efesios 4, en el versículo 12 al 13. 4 del 12 al 13. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense ustedes, hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces, si usted no se congrega y por allá están unos y por allá están otros, entonces, ¿cuándo se va a lograr la unidad entre nosotros? Y precisamente el templo es donde nos congregamos todos. Y en el Antiguo Testamento habla allí en Esdras, cuando el pueblo de Dios se reunía, se congregaba como un solo hombre. Imagínense cuánta disciplina, cuánta perfección ponía Dios en su pueblo, porque se reunía como un solo hombre, había unidad. Entonces, hablamos que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, la plenitud. Entonces, vemos qué importante es congregarse. Estamos viendo que es necesario. Tú no puedes vivir como el llanero solitario y decir: yo adoro a Dios, yo busco a Dios, leo la Biblia, yo oro en mi casa, pero no me gusta ir a la iglesia. Pero cuando Dios te indica y te ordena, tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Tú no tienes que, ahora sí, contravenir a Dios y decirle: oiga, Dios, ¿cómo me manda a la iglesia si hay muchos hipócritas? Si este y otro se roban los diezmos o cualquier cosa. Pero sabemos que Dios tiene el control de todas esas irregularidades, esas injusticias. Pero lo más importante es que tu relación sea buena con Dios a través de la obediencia. Y Dios mismo nos advierte que en la iglesia, aparte de eso, va a crecer el trigo y la cizaña juntos. Entonces, a donde quiera que vayas vas a encontrar eso en cualquier iglesia. No hay iglesia perfecta. Pero también no te está diciendo que por consecuencia, al no encontrar iglesia perfecta, dejes de congregarte. Dios ya lo sabe. Y es por eso que Él te dice que te debes congregar. Es una obligación. Ahora, estamos viendo allá en Efesios 4, 12, 13, lo que había dicho: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso está eso. Ahora en Efesios, vamos a ver, en Efesios capítulo 5, versículo 30. Dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué tremendo está eso. Imagínense, somos miembros de su cuerpo, dice la palabra, y de sus huesos. Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora imagínense una iglesia
que está esparcida, que nadie se congregue. Imagínense, por allá una pierna, por allá una cabeza, por allá unos pies, una persona, una iglesia deforme. ¿Usted cree que es posible eso? No, no debe ser. Porque Él está hablando de una iglesia perfecta, de la unidad, ahora sí, de la perfección. Y es por eso que usted y yo debemos congregarnos. Yo no sé qué va a pasar, pero usted al congregarse, Dios lo va a usar en la iglesia. Y posiblemente, y lo más seguro por lo general, Dios nos envía a lugares que hay problemas en las iglesias. Porque posiblemente usted sea el instrumento de Dios para resolver esos problemas, para perfeccionar esas imperfecciones que hay en la iglesia a través de sus miembros. Posiblemente te mande a una iglesia donde no haya sillas, a donde no haya techo y tengas que empezar una nueva obra. Dios no te va a mandar a una iglesia donde haya comodidad, donde haya bocinas, estéreo, alfombra, calefacción o aire acondicionado, una área de cafetería. Dios no te va a mandar a esos lugares. Dios te va a mandar a levantar nuevas obras en donde no hay para que haya. Entonces Dios te va a usar para muchas cosas. No es que tú te congregues para que busques una comodidad y para que Dios te esté sirviendo a ti solamente para tus necesidades. Hay una correspondencia que tú también tienes que preocuparte por los negocios de nuestro Padre, que precisamente son las almas que aún necesitan ser salvas. Y hay mucho trabajo porque la misma palabra dice que la mies es mucha y poco los obreros. Y bueno, vamos a ver que somos un solo cuerpo, uno en Cristo Jesús. Y fíjense allá en Deuteronomio, rápidamente vamos a leer. En Deuteronomio habla allá en el capítulo 31 y en su versículo 12. Dice así: y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, Dios está ordenando a congregar. ¿Y dónde se tienen que congregar? Lógicamente que es un lugar donde haya un templo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios está ordenando que uno debe congregarse. Ahora vea usted en Hebreos 10:25. Vamos allá a Hebreos 10:25. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ya viene de Jesucristo, ya viene el día del Señor. Dice, cuanto más que vemos que se acerca ese día. O sea, más que nunca, hoy debemos congregarnos porque nuestro Señor Jesús viene pronto. Ahora vamos a ver rápidamente en la primera carta de Pedro, allá en su capítulo 2, versículo 5, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas también del templo, tanto espiritual como el templo mismo que es material. Pero ahí se hacen sacrificios de alabanza, de adoración.
buscamos a Dios como a Él le agrada. Adoramos a Él en espíritu y en verdad, porque Él mismo se lo comentó y se lo dijo a la mujer samaritana, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Él quiere que nos congreguemos también. Ahora, vamos a Esdras rápidamente. Allá en Esdras 2:64. En Esdras 2:64 dice, en Esdras 2:64 dice, toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Fíjense que, imagínense, usted se puede imaginar un templo donde se congregan más de 7,337 personas, aparte 200 cantores y cantoras. Imagínense cuánta gente se congregaba. Una iglesia de miles. ¡Wow! A veces uno se impacta cuando ven que la iglesia tiene 500 ovejas, 500 personas. Ponga usted que 1,000. Y dice, wow, qué inmensa iglesia. Pero en ese tiempo estamos hablando de 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. O sea, rebasa más de los 7,337 ovejas en esa iglesia, en esa congregación. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, en Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, estamos hablando de unidad, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, usted y yo somos para nosotros ayudarnos mutuamente y también para el crecimiento, también edificándonos en el amor. O sea, es por eso importante que usted y yo nos congreguemos. Ahora, si usted tiene el problema de que, no me gusta el pastor, bueno, usted tiene que primero platicar con Dios, porque Dios es el que los pone, y los pone como usted y yo, defectuosos, porque usted puede encontrar en mí muchas fallas, como en usted puedo yo encontrar fallas. Nadie es perfecto, y si Dios pone a un pastor es porque él es su voluntad, tiene un propósito. Nosotros no podemos dimensionar el por qué lo pone. No podemos usar la lógica humana, porque Dios no se mueve a través de la lógica humana. Él se mueve en su lógica divina. Entonces, vemos que nosotros debemos entender que Dios es el que hace las cosas. Si usted tiene una incomodidad con el pastor o con un líder, usted tiene que orar y decir, Señor, yo ya vi que sí tiene una falla. Bendícelo, ayúdalo, prospéralo, cámbialo. Usted no va a buscar que cambien uno por otro, sino estamos para orar y para perfeccionarnos, para pedir a Dios que haga las cosas conforme a su voluntad. Entonces nosotros no podemos exigir perfección si nosotros también fallamos. Ahora, cuando Dios pone a una persona, nosotros debemos orar. Y cuando predica, el que predique, sea el pastor
o sea una gran personalidad. Wow, va a venir Dante Gebel y vamos a comprar boletos y ponernos en primera fila, que eso es terrible, que no es bueno, pero gente lo hace y muchos cristianos son capaces de sacar dinero por comprar un boleto y se adelantan y se amontonan para oír la palabra de esos varones. Y eso no es correcto. Lo que debemos hacer es que si toca al hermano Pedro o al hermano Sebastián, el que sea el que vaya a subirse al púlpito a predicar y sea el que menos sabe, no importa. Tenemos que orar y decir: Señor, usa este varón. Háblame, Señor, a través de este varón. Tú háblame, Espíritu Santo, a través de este varón. Úsalo. Porque no se trata de personas, no se trata de quién es, sino de lo que quiere Dios. Y Él es el que pone a sus siervos como a Él le place. Y bueno, en Efesios, estamos diciendo que en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Y por último, vamos a ver que es importante que nos congreguemos, porque miren, ahí en la congregación, si vamos allá a Salmo 133, que es muy conocido por nosotros, dice así, el Salmo 133. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué tremendo, ¿no? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en la congregación. Entonces, hermanos, el día de hoy hemos señalado a través de la palabra, a través de la luz de la Biblia, que es necesario, muy necesario, que nos congreguemos, que dejemos esas falsas ideas de que yo solo me quedo en casa, ahí oro y ahí leo la Biblia. Eso no sirve, porque no somos llaneros solitarios. Dios quiere ver a sus hijos juntos, porque ahí es donde envía bendición, envía salvación. Y es lo que usted y yo necesitamos, su bendición y la salvación de Él. Entonces, amigos, yo les agradezco en esta ocasión, como siempre, que hayan atendido a este tema tan importante, que podemos profundizar más, pero no olviden que es muy importante congregarnos. Es necesario, y más en estos últimos tiempos. Acuérdese que si usted se congrega, es como si se subiera a la arca de Noé, para salir de este mundo y ser salvos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta pronto.